Bienvenidos al Despertar de la Conciencia con Edgar Rivero. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más al Despertar de la Conciencia. Soy Edgar Rivero y bueno, en esta sección de videos cortos voy a hacer voy a ir al grano lo más posible y voy a hacer un comprimido de un directo o varios directos que hice al respecto de este tema. Es sobre la creación versus teorías científicas, ¿no? Como sabemos, tanto el pensamiento científico como el pensamiento ortodoxos nos brindan un panorama o una visión totalmente diferente de la procedencia de nuestro mundo, de nosotros y de todo lo que nos rodea en este mundo, ¿no? Y bien, sin más que decir, sin más rodeos, voy al grano. Bien, como sabemos, dentro de la que es la rama científica, ¿no? Hay están las teorías que se sustentan bajo lo que se llama y denomina el método científico. Bien, en estos, por así decir, tiene tres pilares fundamentales en los cuales se sostiene todo lo que es las teorías científicas, ¿no? Y estos tres pilares fundamentales son la observación, lo observable, lo comprobable y lo experimentable por terceros. Es decir, que no solo personas que hayan estudiado por años, que tengan una bata blanca, puedan llevar a cabo experimentos para comprobar lo que se vea en nuestro mundo, en el macromundo, ¿no? Se puede reproducir también en el micromundo. Y bien, estos dos pensamientos, estas dos corrientes, ¿no? ¿Cuál de estas tendrán más sustento, más fuerza dentro de lo que es el método científico, ¿no? Veamos, por un lado tenemos las teorías científicas y por otro lado el pensamiento ortodoxo. Y sin más cháchara, voy a pasar por así decir, detallar lo que es un pensamiento y el otro, empezando por el científico, ¿bien? Se dice que hace unos 13.500 a 15.000 millones de años, un punto del tamaño de un alfiler, ¿no? Del tamaño de la cabeza de un alfiler hace explosión y se expande. Bien. Al principio todo en el universo era caliente, bien, hasta que pasa unos 500 millones de años y el universo empieza a enfriarse, ¿no? Al poco tiempo toda materia que se empieza a enfriar empieza a solidificarse, bien. Entonces empiezan a reagruparse, nacen muchas estrellas, se forman muchos sistemas solares, ¿no? Especialmente nuestro Sol, nuestra estrella, que tiene unos 7.000 millones de años. En ese tiempo hizo explosión en una supernova, lanzando material, ¿no?, al espacio exterior, el cual queda orbitando, ¿no?, a su alrededor como polvo cósmico. Este polvo cósmico se empieza a juntar, ¿no?, a comprimir y formar rocosidades, ¿no?, materia más sólida, rocas, metales, bien. Y en esa conjunción
empieza a formarse lo que son los planetas, ¿bien? Entre esos planetas está el nuestro, se forma el nuestro, el planeta Tierra, ¿no? Quedando en tercer lugar, estando primero Mercurio, después siguiéndole Venus y nuestro hogar. Eso es lo que explica, ¿no?, las teorías científicas. Nuestro planeta al principio era supuestamente una bola incandescente, ¿no?, de magma, de puro magma, porque habían continuas explosiones volcánicas. No se sabe en qué momento empieza a enfriarse el planeta, bien, y no se sabe de dónde surge el agua. Y en esa agua, que le vienen llamar un caldo primordial, ¿no?, a donde solo había materia inorgánica, de la nada empieza a surgir materia orgánica. Seres unicelulares muy poco complejos, los cuales con los millones de años empiezan a formarse las primeras células. Estas células se empiezan a juntar y formar las primeras formas de vidas un poco más complejas. Bien. En sí, lo que sugiere la teoría científica es que la vida empezó en el agua, ¿no?, como seres acuáticos. Estos seres acuáticos empiezan a evolucionar, ¿no?, en los primeros triglobitas que evolucionan en formas de pez. Bien. Estos peces en algún momento pasan de tener branquias a tener pulmones, pudiendo salir a la superficie. ¿Cómo? No se sabe. Bien. Entonces empiezan a surgir los primeros reptiles, es decir, de pez. Las especies pasaron a ser pez, de pez a reptiles. Bien. Aunque es curioso, no existe material o información sólida y veraz de que eso haya ocurrido, que haya habido una transición entre seres acuáticos o anfibios a reptiles. De reptiles, ¿no?, que empezaron a crecer cada vez más y empezaron a aparecer los primeros dinosaurios. Después de muchos millones de años del reinado de estos dinosaurios, se extinguen y empieza la era de los mamíferos, surgiendo así los primeros homínidos, ¿no?, que empiezan misteriosamente a caminar cada vez más erguidos, ¿no?, haciendo la transición de mamíferos, ¿no?, de monos o chimpancés, ¿no?, a seres humanos. No se ha encontrado ese eslabón perdido que indica la transición entre homínidos como chimpancés a seres humanos, pero es lo que dicen las teorías científicas, ¿no? Es lo que dice Charles Darwin. Bien, entonces, hasta que llegamos a los días de hoy como somos el ser humano hoy en día. Bien, bien. Pasando a lo que es el método ortodoxo, según el calendario hebreo, ¿no?, unos 5890 años, esta mente inteligente, llamémosle Dios, Yahvé, Jehová, Odolumare, Alá, Jehová, como lo dicen, como lo nombran en muchas civilizaciones, ¿no?, en muchas culturas que tiene diferentes nombres. Este ser decide bajar, ¿no?, crear la luz y el día, la luz y la oscuridad, separarlas, transformándolas en día y noche. Bien, separando las aguas de arriba de las aguas de abajo. Bien, creando todo ser vivo en este mundo, tanto sea vegetal, plantas, frutas, verduras, en sí todo lo que es vegetal, lo que es vida vegetal, bien, creando también a los animales,
pero no bastando con eso, crea al ser humano. Y como dice al principio del Génesis, ¿no? Dios creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Hay una gran diferencia entre lo que es los textos católicos, ¿no? Pongamos por ejemplo la Reina Valera, a lo que es el Torá. En el Torá especifica muy bien que tanto el hombre como la mujer fueron creadas al mismo tiempo. Al menos la primera mujer, que se llamó Lilith. Bien. Pero sin adentrándonos mucho en lo que es los textos, ¿no? Vamos a lo esencial. En los textos, como vemos, como podemos leer, todo sugiere que nosotros, en nuestro mundo, todo ser viviente en este, fue creado por una mente inteligente, que nos diseñó como bosquejo y luego nos idealizó llevándonos al mundo material, creándonos, ¿no? Muchos dicen que estás loco, ¿cómo vas a entreverar la ciencia con la religión? Es imposible, dicen, ¿no? No lo es tanto, no lo es tanto. La ciencia es una rama exacta, el pensamiento religioso, aunque no quieran creerlo también, y se puede conjugar. Y lo voy a tratar de demostrar, ¿no? Bien. ¿Qué pruebas hay, no? Bueno, pasaremos por el filtro del método científico tanto las teorías científicas como el método ortodoxo, es decir, el pensamiento de una mente inteligente que nos creó. Bien. Y empecemos por el método, por las teorías científicas. Bajo lo que es lo observable, se puede observar, se puede reproducir, se puede experimentar con un Big Bang que lo haya creado todo, que haya puesto todo en su perfecto alineamiento y lugar. Regálame tu like. No, si es no que se te puede gustó observar el eso. video. Desde ya, Y no me vengan gracias. con el CERN, el colisionador de hadrones, que dicen que han descubierto la partícula de Dios, porque son patrañas. ¿Por qué? Porque no nos han mostrado imágenes, o mejor dicho, fotos. Imágenes sí, a borbojones, pero imágenes compuestas por computadora. No nos han mostrado ni una sola foto veraz, ni un video, documento, que, por así decir, ¿no? Evidencie lo que dicen, sus descubrimientos. Sin salirme tampoco del tema, porque sabemos para qué está el CERN o el colisionador de hadrones, que en otro programa lo hablaré. Bajo lo que es el método científico, tanto la teoría del Big Bang como la evolución no tienen sustento, porque no se pueden observar, no se pueden replicar, ni tampoco experimentar en el mundo real. Entonces quedan invalidadas. Ahora veamos cómo podemos incluir el método ortodoxo, el pensamiento de una mente inteligente creadora, ¿no? En base a lo que es el método científico. Bien, se puede decir, bajo lo que es lo observable, ¿no? En este mundo hay una forma geométrica que se repite en todo el mundo, ¿no? Y que no escapa a lo observable, bien, porque se puede ver y observar en toda forma de vida en este mundo. Entonces se puede verificar la existencia de esa prueba. ¿Y cómo se puede verificar? Bien, daré ejemplos. Cuando vemos, ¿no?, la estructura que tiene un panal de abejas, ¿no?, sus diferentes habitáculos tienen forma hexagonal. Bien, los ojos
las separaciones de los ojos de una abeja tienen forma hexagonal, al igual que los ojos de una mosca. Bien, si vamos al micromundo, a lo que es observable bajo un microscopio, podemos observar que las células vegetales, si se observan minuciosamente, estas tienen forma hexagonal. Al igual que las células madre humanas, si se les ve con detalle, estas tienen forma hexagonal. Se lo puede encontrar en otros elementos también, como es el agua en su estado sólido. ¿Y de qué estoy hablando? Pues de los copos de nieve, que casualmente no se encuentra un copo de nieve igual en todo el mundo, comprobado científicamente. No hay un copo de nieve igual en todo el mundo. Todos los copos de nieve son únicas, como las huellas digitales de los seres humanos. Casual, ¿no? Tenemos también, casualmente, entre comillas, obvio, podemos observarlo en el caparazón de una tortuga, ¿no? Sus diferentes divisiones tienen forma hexagonal. Después, como otra prueba que puedo poner, existe una inmensa montaña, dícese que montaña, hecha de roca o material o hecho en lava, y se llama la Colina del Diablo. Esta dicha montaña tiene 1000 metros de altura, es decir, 10 cuadras, inmensa, ¿no? Se dice, según la ciencia oficial, que fue formada hace 250 millones de años por un tapón volcánico, bien. Entonces esas enormes columnas asfálticas de la cual está formado se elevan a gran altura, ¿no? Formando esas exactas columnas hexagonales, porque son hexagonales. Se sabe que casualmente, ¿no?, tienen una forma muy exacta y geométrica para haber sido formadas por columnas que se elevan a gran altura, ¿no? Veamos, el material volcánico, aunque es 2000 veces más viscoso que el agua, puede, si se mueve deslizándose a través del suelo, puede demorar varios kilómetros antes de solidificarse. Entonces, ¿cómo puede formar a la altura, ¿no?, columnas asfálticas perfectas? Bien, pero eso es otro asunto que yo ya traté en mi canal en videos anteriores. Bien, entonces veamos, bajo lo que es lo observable, se puede verificar con el método científico que el pensamiento de una mente inteligente creadora es totalmente fiable y verificable. Se puede, bajo lo que es lo reproducible, podemos poner como ejemplo la vista humana. La vista humana es tan compleja, bien, que no existe aparato en este mundo. Pongamos, por ejemplo, puede ser un Smart TV que sea de 1080p, 2K, 4K, lo que sea, bien, pero jamás podrá alcanzar la definición y fidelidad de imagen como puede llegar a alcanzar un ojo humano. El ojo humano es uno de los pocos órganos sensoriales de la vista en el reino animal, ¿no? Es uno de los pocos que logra una vista de 180 grados. Es decir, los seres humanos somos capaces no solo de mirar de frente, sino tener una visión de 180 grados
hacia los costados, hacia ambos costados, ¿no? Es uno de los pocos órganos visuales más perfectos en el reino de los seres vivos, ¿no? Tanto entre animales y seres humanos. Bien, las células humanas también, o cualquier célula de cualquier ser vivo, ¿no? Animal o del ser humano, son tan complejas el mecanismo interior de las células que el ser humano jamás podría reproducir con maquinaria la complejidad del organismo del cual está hecho una célula, el organismo interior de una célula, ¿no? No se puede reproducir. Bien, y entonces, el pensamiento de una mente inteligente aprueba el filtro del método científico. Sí. ¿Por qué? Porque es observable, es reproducible, ¿no? Y es experimentable por terceros. Entonces se puede llegar a la conclusión de que las teorías científicas sobre el Big Bang y la evolución no tienen ningún sustento. No se puede reproducir, no es observable y ni mucho menos experimentable. Bien, con este video corto espero que les haya gustado y que abra un poco sus mentes, ¿no? No se encierren, no se encasillen en lo que solo lo que aprenden en los centros de enseñanza, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque se supone que los que no enseñan nos encasillan, ¿no? en un solo pensamiento y no nos da lugar a razonarlo. No lo razonamos. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, no nos los dan tampoco. Tenemos que memorizarlo, lo que aprendemos para pasar un examen, para pasar de año, y después en eso queda. Esa creencia queda impuesta en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y después no lo llevamos a la lógica, que es lo esencial, el sentido común con lógica, ¿no? Si no, eso ya se transforma en un sistema de creencia bajo la fe. Y no solo la religión, muchos aspectos de la religión es creencia y fe, sino lo que es la ciencia también. Porque, como ya dije, el Big Bang y la evolución no lo vimos, no lo presenciamos. Entonces se transforma en un acto de fe. Es decir, la ciencia precisa de tu fe para sostentarse y tener vida propia en el colectivo. Si no, no se sustentaría, nunca se tomaría en cuenta lo que es la evolución, no existirían los ateos, ¿no? Y bueno, con esto me despido, espero que les haya gustado y hasta la próxima aquí en el Despertar de la Conciencia. No sin antes pedirles que si no están suscritos, que se suscriban, le den like o dislike, dependiendo, ¿no? No importa, eso me ayudaría y mucho. Lo que me ayudaría mucho también es que lo compartieran, ¿no? Que compartan este video para que le llegue a más gente, ¿no? Y este canal pueda crecer para que nosotros podamos crecer, ¿no? Y que el malvado YouTube nos tenga en cuenta. Bien, los dejo con un cálido saludo y un abrazo y que pase bien. Nos estamos viendo. Chau, chau.